concatenados, pero eso no significaba que todos los strings que sean concatenados con uno pertenezcan al lenguaje. Perdón, un Ok, segundito. entonces mi máquina lanzaba varios falsos positivos. Exacto, porque tu máquina lo que hacía era aceptar cualquier cosa que tuviera puro uno. Entonces, imagínate que el lenguaje hubiese sido, por ejemplo, no sé, la palabra, bueno, vamos a poner la palabra uno, la palabra uno, 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 con tres unos, la palabra uno, 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 o sea, con todos los unos, cantidad de unos impares. Entonces, por ejemplo, tu máquina hubiese aceptado uno, uno, por ejemplo. Porque tú lo que hacías era verificar que todos los caracteres sean un uno. Ok, Entonces, sí, fue un entendimiento mal de la pregunta, ¿no? En general. vale, vale. Ujú. Sí. Si da tiempo, si no, no importa. ¿Qué tipo de máquina podía reconocer eso? Ok, el algoritmo, déjame ver si hago un sketch aquí rapidito. Tú lo que tenías que hacer era lo siguiente, o sea, lo voy a hacer porque hubo como 3 o 4 personas que hicieron el mismo error asumiendo esto. Entonces, fíjense que lo que sabemos es que existe un lenguaje unario, vamos a llamarlo L, que es NP completo, ¿no? Entonces, en esa pregunta, tú lo que podías decir es, ok, yo quiero, ¿qué quiero demostrar? Que P es igual a NP. Entonces, ¿cómo yo demuestro que P es igual a NP? Busco un lenguaje que esté en NP, digamos que sea NP completo, y intento hacer que ese problema o sea, se resuelva en tiempo polinomial. El approach tuyo era agarrar L y demostrar que pertenecía a P, por ejemplo, ¿verdad? Pero otro approach Sí, puede ser que, bueno, SAT, que tú sí sabes que es un lenguaje que es NP completo, se reduce polinomialmente a L por la hipótesis de que L es NP completo, ¿no? Entonces, una cosa que tú puedes hacer es que, por ujú, ejemplo, si tú tienes una fórmula alfa, no, esto es phi, y esta fórmula depende de n variables, tú lo que puedes agarrar esta fórmula y la divides en dos. Entonces, una va a ser la fórmula phi con x1, digamos que x1 es la primera variable, igual a true, y phi con x2 igual false. ¿Ok? Entonces tú lo que haces es empezar a hacer una lista. Entonces aquí, por ejemplo, tú tienes la fórmula phi, sustituyes para todo valor de x1, le pones true y simplifica la fórmula. Y lo mismo acá, ¿no? Y lo mismo lo haces en cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vas a tener phi de x1 igual true y x2 igual false. Y aquí vas a tener phi de x1 igual false, un segundo que ahí entró, perdón, true, y x2 igual true. Un segundo para omitir a la persona que está entrando. Y entonces tú lo que vas a hacer es que cada vez que una fórmula sea inválida, tú las quitas de esta lista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, esto que tú tienes acá, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Una vez que tú hagas todo el árbol de sustitución de variables, esto normalmente ¿cuántas posibles fórmulas tienes? Tienes 2 a la n, si tienes el número de variables, ¿verdad? ¿Sí? sí, Pero ¿qué pasa? Que cada una de estas fórmulas también son una instancia de SAT. Entonces, cada una de estas fórmulas tú las podrías también reducir al lenguaje L, ¿verdad? Y acuérdate que esta reducción, por ejemplo, si esta reducción actúa en tiempo NLI, entonces cada una de estas fórmulas, ¿verdad? Son de lo sumo tamaño NLI. Pero ¿qué ok, pasa? Existen a lo sumo NLI, entonces, fórmulas posibles, y no 2 a la n, ¿no? ok, vale, vale. Entonces, así es como pasas de un tamaño exponencial a un tamaño polinomial, y tú lo que haces es realizar este árbol, y en algún punto esas fórmulas se van a ir descartando, porque ¿qué pasa? Tiene que haber una reducción a juro a L, si el problema es si SAT es NP completo, o sea, si existe una instancia de SAT que sea satisfacible, entonces ya tiene que ser reducida a una instancia de L. Pero no es posible para cada una de estas cantidades exponenciales de fórmulas porque tienes a lo sumo n a la i fórmulas posibles, porque, claro, si la reducción es de tiempo polinomial n a la i, entonces cada una de las fórmulas tomaría a lo sumo este tamaño. ¿Y cuántas fórmulas de este tamaño hay? N a la i, ¿no? Ok, vale. Entonces, ¿qué pasa? Este árbol que está aquí, en realidad al final va a tener un tamaño polinomial.
Y entonces eso significa que tú puedes expandir esto completamente hasta llegar al último nivel donde tú tienes una fórmula, digamos, X, digamos, phi, con x1 igual true, x2 igual false, así sucesivamente hasta xn igual, digamos, true. Y ya en ese nivel ya tú llegaste, ya tú puedes evaluar, tú ves si la broma da true o no. ¿Sí? Vale, vale. Entonces con Sí, eso resuelves SAT en tipo polinomial. Entonces esa era la... Y se desconectó. Ya empezamos mal con esto. Stop sharing, sharing. Creo que le voy a poner a esta gente que esto broma tiene un bug que no funciona. ¿Dónde estoy? Ventanita, ok. A ver, compartir acá. Debería ser esa, pero no me muestra nada. A ver, a ver. Ahora sí, ok. Ok, entonces esa era la idea, pues que tú en realidad ese árbol si lo puedes expandir completamente y tienes a lo sumo en él ahí fórmulas que van a ser válidas o reducibles a él y resuelves SAT en tiempo polinomial. Entonces, si resuelves SAT en tiempo polinomial, SAT es NP completo y P igual a NP. Entonces esa es la idea. vale, vale. Entiendo. Okay, ¿alguien Gracias. más tiene alguna pregunta sobre las preguntas del examen? ¿Sobre la corrección o lo que sea? Si no, creo que empezamos con la clase. A ver. Ok. Segundo acá. Reduzco esto acá un poquito. Se ve más grande, se ve más pequeño, sí. Estoy maximizando o aumentando el tamaño de la pantalla. No sé si se puede ver. ¿Para ustedes se le ve más grande la pantalla o no? Ahorita es un pelín más grande, así. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a ver. Entonces eso significa que si yo pongo más grande, ¿se le ve más grande a ustedes? Sí. Ya le hubiese descubierto esto antes y lo hacía de una vez. Que la vida. Ok, bueno, por lo menos ya lo sé para la próxima. Claro, pues si no en los videos de YouTube no sé un carrizo. Eso es lo más grande que puedo poner en la pantalla. ¿Se ve bien entonces? Vamos a empezar. Ok, entonces ya ahorita acabamos, la última clase fue diagonalizaciones, ¿no? Y vimos la parte de oráculos. Em, una cosa que, no sé si ya lo discutimos, a ver, dame un segundito. Exacto, ya vimos que usando oráculos, creo que ahí fue donde terminamos la última. Usando oráculos no podemos demostrar que P es igual a NP. Ahí terminamos la última vez, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar? Porque es que no me acuerdo muy bien. O sea, vimos los oráculos. Exacto, vimos que le ponías un query y... Sí, sí, ya me acuerdo. Sí, sí lo vimos. Ok, entonces ya vimos que con oráculos tú no puedes demostrar que P es igual a NP porque existen dos oráculos que te permiten demostrar que P es igual a NP y también te permite demostrar que P es distinto de NP. Entonces, un argumento mediante oráculos no es suficiente para demostrar que P es igual a NP. Esa fue la conclusión a la que llegamos la última vez. Y ok, ahorita vamos a abrir otro tema que es un poco distinto. O sea, olviden ya diagonalizaciones, olviden la parte de oráculos. Eso, si lo quieren ver un poco más, está más extendido en el libro. Pero bueno, la conclusión que se llega es que no se puede mostrar que P es igual P versus NP usando eso. Y creo que el capítulo al final tiene un poquito más, o sea, siempre en las notas históricas hay como investigaciones que se hicieron y está interesante, por si lo quieren leer. Eh, ok, entonces anteriormente habíamos hablado de las clases, por ejemplo, D-Time, ¿no? Que esto era, por ejemplo, cuando D-Time en FDN significa que tú tienes una máquina de Turing determinista, ¿no? Que si, o sea, si L pertenece a este lenguaje y M reconoce a L, entonces esta máquina M determinista reconoce a L en tiempo FDN.
Entonces, fíjense que esta clase está definida en base al tiempo que se tarda, ¿no? La máquina de Turing. Pero, o sea, podríamos definir otras clases en otros recursos. Y para eso, entonces, tenemos la primera definición de hoy, que es space. Space de SDN. Entonces, esto es una clase, ¿no? Donde un lenguaje L, que es su conjunto de todos los string posibles, digamos, binarios, ¿verdad? Este lenguaje se dice que está en space sorry, SDN. Si existe una máquina de Turing determinista que lo decida y visita a lo sumo C multiplicado por SDN diferentes lugares o celdas en su cinta de trabajo para cada posible entrada de tamaño n, ¿no? Y bueno, este C que está acá es una constante. Esto simplemente significa que ella visita, por ejemplo, O de SDN, celdas distintas en las cintas, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya no estamos hablando nada con respecto al tiempo. Si tú tienes un lenguaje que, no sé, tardaste tiempo exponencial, pero utilizaste una cantidad polinomial de espacio, entonces, en resolver ese lenguaje o decidir ese lenguaje, entonces ese lenguaje pertenece a una cantidad, a space del polinomio. ¿Sí? Entonces, claro, aquí ya no estamos hablando ya de tiempo, estamos hablando de algo un poco más independiente. Y de la misma forma, definimos también la clase NSpace. Aquí, bueno, lo pueden leer del librito que les puse, pero es análogo, ¿no? Aquí voy a poner que es análogo, solo que la máquina de Turing es no determinista. Entonces, para no tener que escribir todo otra vez. Sí. Ujú. Exacto, una consecuencia directa es la siguiente, es que the time o sea, de las definiciones, esta es una consecuencia directa. The time de SDN es su conjunto de space de SDN. ¿Qué me puede decir por qué esta inclusión es así? Porque es una consecuencia directa de su definición. Ay, lo que no vi es si yo estoy hablando del micrófono o del micrófono del teléfono. Un segundo. Creo que es porque si necesitamos un tiempo polinomial o un tiempo SDN para resolver algo, vamos a Ujú. necesitar un espacio SDN por lo menos para poder guardar todo eso que estamos, esas operaciones que estamos usando. Exacto, fíjate que aquí estás diciendo que tardas tiempo SDN en decidir algo. Pero entonces en cada Exacto. paso que tú haces, escribes a lo sumo una celda, ¿no? Bueno, una celda si tienes una sola cinta de trabajo. O cada celda si tienes cada cinta de trabajo. Pero este caso es una constante, ¿no? Entonces eso significa que si tardas tiempo SDN, entonces a lo sumo vas a escribir cuántas celdas. Bueno, a lo sumo K por SDN celdas, ¿no? Entonces por eso Exacto. esta inclusión es directa desde la definición.
Ok, fino. Buena rotación ahí. Y ahora, entonces nos vamos con el primer teoremita. Que bueno, en mi librito está como 413. ¿Ok? Sea S una función que va de los naturales a los naturales. Tenemos que the time de SDN, el subconjunto de space SDN, que es subconjunto de N space de SDN, que es subconjunto de time 2 a la SDN. ¿Ok? Ese es todo el teorema. Ok, nosotros hablamos anteriormente de grafo de configuración o no. No me acuerdo si. A ver. ¿Cuál es mi librito? No, no hemos hablado anteriormente de grafo de configuración. Perfecto. Entonces, para demostrar este teorema, vamos a necesitar primero que definir otra cosa, que es un grafo de configuración. De hecho, creo que sí lo hicimos por lo de la. Ah, no, creo que ustedes lo tenían que demostrar. Pero no, okay. Esa demostración de las máquinas inconscientes podría irse por acá, pero okay, no funciona. Fíjense, si ustedes tienen una máquina de Turing M, ¿verdad? Y digamos que tienen una entrada X, vamos a definir un grafo para esta máquina asociada con este X, ¿ok? Y ese grafo lo vamos a llamar G de M, X. Es el grafo de configuraciones de la máquina de Turing M con entrada X, ¿ok? Y fíjense que, digamos que esta máquina, ¿verdad? Tarda tiempo SDN, ¿no? Tiempo SDN en decidir un lenguaje. Entonces, una cosa que sí hablamos anteriormente es que, bueno, no, que acabamos de hablar ahorita, era que una máquina, ¿verdad? Si se decide en tiempo CDN, entonces tú podrías escribir la configuración exacta en la que está la máquina, incluyendo las cintas, y vas a requerir SDN espacio para escribir todo eso. Es decir, imaginemos que en cualquier momento la máquina M está en un estado Q y tienes en la cinta escrito, no sé, 1, 0, 1. Y en la otra cinta tienes escrito 0, 1, 1. Perdón, esto es 1, 0, 1, 1. Y aquí es escribir lo mismo, perfecto. 0, 0, 3, 1. Entonces, fíjense que si aquí yo tengo, o sea, si la máquina se tarda tiempo SDN, entonces voy a escribir a lo sumo SDN cosas en las cintas, ¿no? Entonces, yo puedo, digamos, agarrar un snapshot de eso y eso va a ser un nodo del grafo, ¿ok? O sea, un nodo del grafo, entonces va a ser el estado en el que se encuentra la máquina en algún punto, ¿ok? Y el contenido de las cintas, ¿ok? Ah, y bueno, y obviamente dónde está parado digamos, el cabezal de cada una de ellas, ¿no? Entonces, literal, si tú haces si tú recorres, si tú corres la máquina en una entrada y tú paras la máquina en un punto en específico, la configuración es simplemente el estado y lo que está escrito en las cintas y los cabezales donde está cada cosa. Entonces, eso van a ser los nodos del grafo y entonces, el grafo como lo genero. Si esta es una configuración a la que llamamos C, y esta es una configuración C', donde tenemos un estado aquí Q', y digamos que esto es una configuración, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, y aquí sigues acá, y acá sigues aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esta configuración, hay un arco a la configuración C'. Sí, yo puedo ir desde la configuración C a C' haciendo un solo paso de la función de transición. Entonces, ¿qué significa un solo paso de la función de transición? Bueno, yo veo en el estado donde estoy, veo dónde estoy parado, veo cuál es el contenido de la cinta y con esos valores ya yo puedo irme a la función de transición y ver qué se hace, ¿no? Qué hace la máquina.
Y entonces, ¿existe un arco entre estos dos estados? Si llego a C' en un solo paso de la transición, fíjense que aquí, ¿qué se hizo? Simplemente se cambió este 1 por un 0. Eso fue todo lo que se hizo, ¿no? Y bueno, se cambió el estado de Q a Q'. Entonces, va a haber un arco entre estas dos configuraciones. Fíjense que obviamente, si yo puedo escribir SDN espacios en la cinta, ¿cuántos nodos posibles tengo en este grafo de configuraciones? Si cada grafo puede ser un snapshot distinto. Asumiendo que estamos utilizando a un alfabeto binario. ¿Cuántos nodos posibles tengo? Sí. Imaginemos que tenemos nada más estas dos cintas y tenemos la cantidad de estados también, lo consideramos. Entonces, considerando cuántos estados tenemos y cuántos valores puedo escribir en la cinta, que solo puedo escribir en binario, ¿cuántas configuraciones distintas tengo? ¿O cuántos nodos posibles tiene ese grafo de configuraciones? Primero que nada, ¿se entendió lo que es el grafo de configuraciones o no? Sí, no, más o menos. Ok. O sea, inicialmente, por ejemplo, cuando tú corres una máquina Turing, tú empiezas en el estado Q inicial, ¿verdad? Y tú empiezas con las cintas vacías. Y tienes la cinta de entrada aquí y aquí está la entrada escrita, ¿verdad? Que es X. Y empieza aquí el cabezal, y aquí el cabezal, y aquí este cabezal. Entonces, imagínate que vienes de este estado de configuración, pasas a uno siguiente, ¿verdad? Y aquí tendrías Q, digamos, que pasas a un estado Q2. En la cinta de entrada ya leíste, digamos, el primer carácter y pasas al segundo, ¿verdad? Aquí. Y, por ejemplo, en la primera cinta creaste un 1 y en la otra sigue vacía. Entonces, si la máquina de Turing con entrada X pasa de un solo paso de este estado inicial a un estado Q2, y si las cintas estaban vacías al principio y con un solo paso escribo un 0, entonces estos dos nodos están asociados mediante este arco que está acá. Si esto ocurre con un solo paso de la función de transición. ¿Sí? Simplemente, si corres la máquina de Turing, cada paso de la máquina de Turing te da una configuración distinta. O no, a lo mejor la máquina de Turing cicla y se queda pegada para siempre, ¿no? Entonces, cada uno de estos estados es donde estás tú actualmente con la máquina de Turing, dada la entrada X. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos nodos, ¿verdad? Puede haber en ese grafo de configuraciones de M con X? Asumiendo que tengo un alfabeto binario. O sea, fíjense que mismo análisis que hicimos anteriormente. Si la máquina se tarda tiempo SDN, donde, por cierto, N va a ser entonces la longitud de X, digamos, en las cintas yo puedo escribir o 1 o 0, y lo puedo escribir ¿cuántas veces? SDN veces. Entonces, yo tengo lo sumo 2 a la SDN posibles valores en la cinta, ¿verdad? Porque lo sumo voy a escribir S a la N posiciones y considerando todas las posibilidades, es 2 por cada una de las posiciones. Y eso lo multiplico por la cantidad de estados posibles en las que pueda estar la máquina. Puede estar en QINI, en QFinal y, bueno, puede estar en una cantidad gamma, donde gamma es el alfabeto, ¿no? Entonces es gamma por 2 a la SDN. Esa es la cantidad de nodos posibles que podría tener ese grafo de configuración. Exacto. Obviamente, si estamos hablando de una máquina de Turing que es no determinista, entonces podría haber, o sea, una máquina de Turing determinista, tú siempre, o sea, esto siempre está determinado, ¿no?
estas transiciones. Siempre tienes una sola posible configuración a la que vas en el siguiente paso. Mientras que si tú tienes una máquina de Turing no determinista, acuérdense que la función de transición tiene dos posibles formas a las que, o sea, dos posibles casos a donde puedes ir. ¿Sí? Entonces, ese grafo ya sería un poco distinto. Bueno, ese es el grafo de configuraciones, esa es la cantidad de nodos que puede tener. Exacto. Continuamos. Eh, Ay, eso no lo demostré en el librito. Ah, bueno, lo que puse es que con esto ya está claro cómo hacer. ¿Cómo se llama? Ujú. Ah, exacto. Entonces, bueno, este es justamente el número, ¿verdad? Esto, bueno, esto es O de 2 a la SDN, ¿no? Porque acuérdense que la cantidad de símbolos en el alfabeto es una constante. O sea, el tamaño de gamma es una constante. Fíjense que este es el mismo número que está en el enunciado del teorema, ¿no? Bueno, ese es el mismo símbolo, la misma cantidad que está acá. Entonces, fíjense que, entonces en una máquina no determinista, pues pasa lo mismo. Si tú tienes una máquina no determinista que, decide un lenguaje en tiempo CDN, entonces ella igual a lo sumo recorre SDN celdas distintas por las que va pasando la máquina, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer para, o sea, lo que queremos probar, que es la inclusión que en el teorema no está clara, es que space es un subconjunto de time de 2 al SDN. Porque bueno, esta inclusión que está acá es simplemente de que el grafo de configuraciones de una máquina determinista es, digamos, más pequeño que el de una máquina no determinista. Entonces, una máquina no determinista simplemente simula a la determinista y ya. Esta inclusión es la que no está muy clara, pero tú lo que puedes hacer entonces, ya que tienes un tiempo exponencial en SDN, para determinar, no, para decidir, perdón, sorry, decidir un lenguaje L que pertenece entonces a N space de SDN, generamos el grafo de configuraciones dado una entrada X, ¿no? Digamos que es de tamaño n, ¿ok? Generamos entonces el grafo m, sorry, g de m, x, donde m es una máquina no determinista, no determinista, determinista, que decide L en space de SDN, ¿no? Entonces generamos ese grafo de configuraciones de esa máquina de Turing y lo que podemos hacer es que, ¿qué pasa? En el grafo de configuraciones tú puedes asumir que tienes un solo estado final, que es el estado donde estás en el estado de aceptación en la máquina de Turing, y no importa que esté escrito acá, ¿no? Lo importante de esta configuración final, digamos, o la configuración de aceptación, es que tú terminaste en el estado QAccept. Aquí se ve horrible, déjame escribir QAccept. ¿Sí? Si uno llega al estado de aceptación en una máquina de Turing, obviamente entonces se acepta la palabra, se acepta el X que pertenece a ese L o no, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es generar todo el grafo de configuraciones para esa máquina no determinista y luego haces un BFS. ¿Y ese BFS cuánto tiempo te tarda?
Bueno, me tarda BFS en ese grafo de configuraciones, en G de M, X, tarda, bueno, la cantidad de nodos que tendría ese grafo, ¿no? Me lo sumo. Obviamente la complejidad de BFS es B más E, ¿no? Y donde B, entonces es O de 2 a la S de N y E, cada nodo tiene a lo sumo dos posibles transiciones, ¿no? Entonces sería dos veces esto. Entonces, haciendo un BFS en el grafo de configuraciones, de manera determinista, puedes decidir un lenguaje que esté en space de CDN. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, esta es literal, la demostración del teorema. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Cool. Fino. Entonces, esa es la demostración. Y entonces nos vamos a otras clasecitas. En el librito está como definición 4.1.4, ¿eh? Que son clases de espacio, que son normalmente las que uno estudia en estos libros de complejidad computacional. Entonces vamos a definir PSpace, que es mi user de CodeForces, como la unión de todos los C mayores que cero de space de n a la c. O sea, son todos aquellos lenguajes que se pueden decidir en una cantidad de espacio polinomial. De la misma forma, definimos npSpace. npSpace, Dios mío, estoy disléxico. Como lo mismo, unión para todo C mayor que cero de nspace de n a la c. Definimos L como la unión de... Está mal escrito en mi librito, pero es esto. Son todos aquellos lenguajes que se pueden decidir en una cantidad de espacio logarítmico. Y de la misma forma uno define NL, que son todos aquellos lenguajes que de una manera no determinista los puedes decidir en un espacio logarítmico. ¿Ok? Eh, Pregunta, ¿por qué no definimos, o sea, aquí estamos definiendo L con respecto al espacio que se utiliza? ¿Por qué creen ustedes que no definimos nunca L con respecto al tiempo? O sea, aquellos lenguajes que para decidirlos necesitas tiempo logarítmico de la entrada. En este caso, porque como la entrada suele ser en binario, me imagino, necesito un espacio logarítmico. O sea, imagínate que la entrada tiene tamaño n. ¿Por qué no definimos una clase de lenguaje que sean decididos en tiempo log de n, donde n es el tamaño de la entrada? Esa es la pregunta. La razón es porque no te da ni tiempo de leer toda la entrada, entonces no tiene sentido, ¿no? Normalmente en un lenguaje toda la entrada es importante. Entonces por eso Claro. no se define este tipo de lenguaje con respecto al tiempo. Por otro lado, ¿qué lenguajes pertenecen a PSpace? Fíjense que PSpace es más fuerte que P, ¿no? Porque ¿qué lenguaje se les ocurre a ustedes que estén en EP que pertenezca a PSpace?
¿Algún lenguaje que se les ocurra? Bueno, primero que nada, todo el lenguaje que esté en P, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, 3SAT pertenece a PSpace. ¿Por qué? Porque para decidir 3SAT, tú lo que puedes es utilizar una cantidad de espacio polinomial, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la variable 1 la asigna, lo que hicimos anteriormente cuando estuvimos discutiendo de cómo se resolvía SAT en tiempo polinomial cuando tienes un lenguaje binario NP completo, tú asignas a x1 1, le asignas a x2 0 o falso, a x3 y así sucesivamente hasta el xn. Entonces ves y verificas si con estos valores la fórmula es satisfacible. Si no, ¿qué haces? Agarras cualquiera de estos valores, lo modificas, ¡pam! Y pruebas ahora esa asignación. Entonces fíjense que ustedes pueden probar las dos a la n asignaciones utilizando un espacio polinomial, que es lineal en n, ¿no? Entonces 3SAT pertenece a PSpace. Entonces fíjense que es mucho más fuerte que P, ¿no? Este lenguaje. Eh, ujú, ok, bueno. ¿Alguna duda por qué esto pertenece a PSpace o está claro? Si no, continúa. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, la clase de GNL. ¿Qué lenguaje pertenece a GNL que a ustedes se les ocurra? Uno que ya, bueno, lo hemos visto antes, pues. Path es un lenguaje donde tú tienes un grafo, tienes un source y tienes un nodo de llegada, le llamamos T. Y entonces T es un grafo con un camino entre S y T. Entonces, entre S y T cierra. Ajá. ¿Por qué entonces Path pertenece a NL? O sea, ¿cómo lo podemos decir perdón, en espacio logarítmico y de manera no determinista? Fíjense que una forma de determinar path utilizando espacio logarítmico es que si tú tienes n nodos, por ejemplo, tú utilizas logaritmo de n bits para decir en qué nodo estoy. ¿Ok? ¿En qué nodo estoy? Eso es. Entonces puedes utilizar logaritmo de n bits para decir en qué nodo estás y puedes utilizar también logaritmo de n bits para decir qué tamaño de camino he recorrido o cuántos nodos he recorrido ya. Es decir, si yo tengo un grafo y aquí empecé en un nodo y luego paso otro nodo, paso otro nodo y paso otro nodo, a mí me interesa saber si yo llego a un nodo, digamos que esto es S y esto es T. Yo lo que puedo hacer es que, bueno, si este grafo es así complicado o como sea, con logaritmo de n bits me basta para irme hacia cualquier nodo siguiente y con logaritmo de bits también me basta para decir de qué tamaño es el camino que he recorrido hasta ahora. Imagínense que esto tiene un ciclo, ¿no? Si esto tiene un ciclo, entonces, bueno, una vez que yo llegue no determinísticamente a recorrer n nodos, simplemente hay para esa máquina, ¿no? Y si existe algún camino de tamaño a lo sumo n que llegue de S a T, entonces, bueno, de manera no determinista, esa máquina funcionaría así, ¿no? O sea, sí lo va a encontrar. Entonces, por eso Path pertenece a NL. ¿Claro? Ok, ok, una cosita acá.
Ujú. Listo. Quería buscar una cosita en el libro. Ok, ahora, de la misma forma que hemos definido antes NP completo y NP hard y todo eso, pues definimos también pspace hard, que bueno, un lenguaje L es pspace hard, si es tan fuerte como cualquier otro lenguaje en pspace, ¿no? Entonces, si cada lenguaje L' perteneciente a pspace, pspace tiene una reducción, o existe una reducción polinomial de L' a L. ¿Y por qué esto se fue por carajo? What? Segundo. ¿Qué hice yo acá? Ya. Ok. Entonces existe una reducción polinomial y entonces, además, L es pspace completo. Pspace completo. Sí, el lenguaje pertenece a pspace. Entonces, bueno, esa es la definición de pspace hard. Es similar a la de NP completo, solo que lo único que cambia es que estamos hablando siempre del espacio, ¿no? Esta reducción polinomial no habla sobre el espacio, sigue siendo una reducción polinomial en tiempo, lo cual ya por lo que vimos anteriormente está acotado también en espacio. Entonces, una reducción en tiempo, en tiempo y espacio polinomial de L' a L, ¿no? Para cada L' que pertenezca a pspace. Ok. Ahora vamos a ver un lenguaje que es pspace completo. Y este lenguaje, segundo, porque tengo dos nombres distintos para el lenguaje. O sea, mm, eh, ok. Entonces definimos QF o fórmula booleana cuantificada. En el librito puse cuantificable, pero creo que la traducción literal es cuantificada, que es una fórmula booleana de la forma cuantificador 1, variable 1, cuantificador 2, variable 2, y así sucesivamente hasta el cuantificador n, variable n. Y aquí hay una fórmula phi que sería que depende de x1 hasta xn, donde cada q sub i es un existe o un para todo. ¿Ok? Y bueno, xi pertenece a 0, 1. No, sorry, esto es una variable. Esto, exacto. Ah, exacto, bueno, sí. Podemos decir que xy pertenece a 0, 1 porque es una variable que puede ser 0, 1. Exacto.
Entonces, bueno, todo tipo de fórmula que tengan cuantificadores pertenecen eh, a QBF, que aquí no puse entre paréntesis, pero aquí lo voy a poner aquí arriba. Esto se llama QBF, por las siglas en inglés. Y esta fórmula que está aquí es una fórmula que tenga antes y odds, ¿ok? A ver, si me faltó algo más. Exacto, una fórmula sin cuantificadores, y que sea una fórmula booleana. Exacto, los de aquí son 0 o 1. Cool. Ahora, también vamos a definir, esto no lo puse en el librito, TQF son todas las fórmulas cuantificables booleanas, ¿no? Que eh, son verdaderas. Ujú. Ok, entonces, el siguiente teorema es lo que queremos probar, que es que este lenguaje que está aquí es un problema piece-space completo. TQBF es piece-space completo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tenemos que demostrar o sea, qué tenemos que demostrar para, para mostrar que TQF es piece-space completo? La definición tiene dos partes, ¿no? ¿Qué se les ocurre? ¿Ideas de la definición? ¿Cómo que cada Q? Sorry. ¿A qué te refieres con cada Q, Félix? No te entiendo qué me estás escribiendo. El valor de cada una como son booleanos. Pues si existe. Comparado.
sea, aquí hay que demostrar que TQBF es P-Space completo. ¿Qué tengo que demostrar para que un lenguaje sea P-Space completo? Tengo que demostrar dos partes, ¿no? ¿Se entendió la definición de TQBF o no? Son todas las fórmulas que son tautologías, que son true. Que tengan cuantificadores al comienzo. Entonces, ¿qué tengo que demostrar para que sea P-Space completo? Bueno, primero que es que TQBF pertenece a P-Space. ¿Cómo yo puedo demostrar esto? Vamos a usar las ideas que les dije anteriormente con SAT. Acuérdense que ajá, esto, o sea, una fórmula para verificar que esté en TQF, o sea, acuérdense que esto es una fórmula de la manera Q1, X1, Q2, X2, etcétera, QN, XN, y esto aquí tengo una fórmula, ¿no? Que depende de X1 a XN, ¿sí? Podemos a lo mejor utilizar algunas de las ideas que hablamos antes de SAT. ¿Cómo yo puedo decir este lenguaje en espacio polinomial? ¿Alguien, por favor? Lancen aunque sea una idea. Podemos empezar como empezamos antes con SAT. O sea, por ejemplo, yo podría, o sea, digamos que este cuantificador puede ser un existe, puede ser un para todo. Digamos que esto es un para todo, que esto es un existe, que este, el último que está aquí, es un para todo. Entonces yo me paro acá con el último para todo y esto, y yo le pongo valores a las variables, ¿sí? O sea, para todo x1, bla, bla. Entonces, digamos que a x1 yo le pongo falso, a x2 yo le pongo true, y así sucesivamente, y al xn yo le pongo falso, por ejemplo. Entonces, si esto es un para todo, ¿verdad? Tiene que ocurrir que para ambos valores de xn, para 0 y para 1, se tiene que cumplir la fórmula, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, aquí sustituyo todo esto completamente, llego a este cuantificador n y dejo de compartir esto. Ah, no, no, está bien. A ver, si escribo acá. Ok, excelente. Ok. Ajá, si aquí tengo un para todo, yo tengo que ver que esta fórmula se satisfaga para xn igual 0 y xn igual 1, ¿no? Y esto simplemente yo puedo ir, o sea, yo seteo aquí los valores y yo voy y verifico si la fórmula es true o no. Entonces, si esto es un para todo, lo que tengo que verificar es que para xn igual 1 y xn igual 0, esto tiene que ser true. Si este cuantificador enésimo es un existe, yo lo que tengo que verificar es que esta fórmula se hace true para xn igual 0 o para xn igual 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso si ustedes, por ejemplo, escriben esta funcioncita en algún lenguaje que a ustedes les parezca? O sea, si ustedes tienen una función, ¿verdad? Y digamos que yo tengo que setear la variable
no sé, variable K, ¿verdad? Y aquí digamos que pasamos, bueno, si tengo la variable K, yo puedo decir cuál es el cuantificador. Digamos que esta es una funcióncita que ustedes le están escribiendo, ¿verdad? Y ahora yo verifico si el cuantificador K es igual a un para todo, ¿qué es lo que yo hago? Yo retorno, por ejemplo, f de k más 1 y lógico f de k más 2. Es decir, estos dos me tienen que retornar, estas dos llamadas me tienen que retornar true. Si no, entonces significa que q sub k es igual a un existe. Entonces retorno f de k más 1. Perdón, esto es f. Exacto. Digamos que esto es f de k. Aquí tengo que setear un valor. Digamos que le pusimos true. Entonces f de k más 1 le puedo setear un true. Y ese k más 1 le puedo setear un false. Y aquí, si el cuantificador era un existe, entonces f de k más 1 igual true o f de k más 1 igual false. Entonces, si alguna de estas dos llamadas me retorna un true, yo voy a retornar true, ¿no? Aquí me faltó obviamente el caso base. Si esta es la función f de k, y digamos que le pusimos un valor booleano b, ¿no? Antes puse true, pero ajá, tiene que ser una variable también. Si k es igual perdón, si k es igual a n más 1, aquí simplemente retorno true, porque no hay n más 1 variable, retorno true. Y, no, sí, perdón, si f de k es, sí, exacto, si k es igual a n, ¿qué retorno? Retorno si phi evaluado en x1 a xn de los que ya yo seteé es igual a true, ¿no? Entonces, con eso, en cada una de estas llamadas, nosotros seteamos valor true, valor false a la variable yésimo, y simplemente cuando estemos en el enésimo nivel, retornamos si la fórmula evalúa true o a false. De hecho, esto debería ser en el nivel n más 1, porque es cuando ya yo seteé también la enésima variable. Entonces, si ya seteé hasta la enésima variable, evalúo la fórmula con los valores que yo le di a cada una de esas variables. Y bueno, el resto de la lógica se encarga de los cuantificadores. Entonces, de esta manera, obviamente, el lenguaje está en PSpace porque tú tienes a lo sumo n niveles hacia abajo, ¿no? De los valores que tú le seteas a las variables. ¿Sí? Sería el algoritmito para decidir TQBF en espacio polinomial. Ok, entonces esa fue la primera parte. Y la segunda parte que tenemos que probar es que TQBF es PSpace alto. ¿Cómo podemos probar esto? Acuérdense que, bueno, TQF es PSpace hard, sí, para cada lenguaje L que pertenezca a PSpace. Y, Dios mío, siempre que es léxico. A PSpace, sí. eh, L se reduce de manera polinomial a TQF. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podamos hacer esto ahora? Esta es la segunda parte de la prueba. Con esto vamos a terminar la clase hoy, pero quisiera que me dieran ideas de lo que podamos hacer para demostrar que un lenguaje que pertenezca a PSpace es reducible polinomialmente a TQF. Es que si pertenece a PSpace, entonces se puede
entonces existe un tiempo polinomial y un espacio polinomial. El lenguaje tiene un espacio polinomial. Ujú. Por ahí van los Y tiros, exacto. Entonces, vamos como a ir tenemos anotando eso. que, Digamos que esto utiliza el espacio O de SDN, donde SDN pertenece a O de N a la I, ¿no? O exacto. de N a la C, perdón. Vamos a poner N a la C, donde C es una constante. Entonces, exacto, vamos bien por ahí. Continúa, si quieres, continúa. Y ahí viene, ahí sé que necesito algo de la definición de TQBF, pero no me acuerdo ahorita la definición. Sí, o sea, te lo pongo aquí al ladito, vamos a ponerlo aquí. TQBF es simplemente, por ejemplo, Q1, X1, Q2, X2. Así sucesivamente hasta QN, XN. Y aquí tú tienes una fórmula que depende de las n variables. Ok, Y y o tenemos, sea, ese lenguaje, esta instancia pertenece a TQF si esta fórmula es siempre true, ¿no? ajá, Ujú. ok, y tenemos que por la definición de TQF, eso siempre va a ser polinomial, porque esa verificación siempre va a ser, va a tomar tiempo polinomial, o bueno, va a tomar espacio polinomial, que es básicamente toda la fórmula. Sí, exacto, pero si tú tienes un L que pertenece a PSpace, tienes que decir cómo lo reduces a, a una instancia de una fórmula booleana de ese estilo. Esa es la reducción que tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces, tú tienes que agarrar un lenguaje cualquiera que no tenga que ver nada, así como hicimos con SAT. Agarramos un problema cualquiera y lo redujimos a SAT. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es agarrar un problema cualquiera que pertenezca a PSpace y lo reduces a TQF. Entonces, la pregunta es cómo agarras un lenguaje cualquiera y creas una fórmula cuantificable que siempre es true, siempre y cuando la palabra pertenezca al lenguaje. ¿Cómo reduces cualquier lenguaje a una fórmula cuantificable booleana? Ok, ahorita sí no se me ocurre gran cosa. Ok, una cosa que utilizamos al comienzo de la clase son grafos de configuración. Entonces, dadas dos configuraciones, digamos que, ok, si L pertenece a PSpace, ¿no? Entonces existe una máquina de Turing que utiliza esta cantidad de espacio, que es una cantidad de espacio polinomial, que decía el lenguaje L, ¿no? Entonces, dado una entrada X, ¿verdad? Yo puedo crear el grafo de configuración GDMX, ¿no? Y entonces, ya hablamos de cuando dos estados están conectados mediante un arco, ¿no? Por cierto, algo que no dije, pero creo que se entendió del ejemplo que di, es que el grafo de configuración es un grafo dirigido, ¿no? Ok, entonces nosotros lo que queremos hacer es, dadas dos configuraciones C y C', ¿verdad? La idea va a ser que si estas dos configuraciones, ¿verdad? Yo puedo llegar desde C a C' mediante un solo paso de la función de transición. Yo quiero crear una forma booleana phi que dependa de C y de C', que sea igual a 1. Si de C a C', yo puedo pasar en un solo paso, llego de C a C', simplemente. ¿Ok? Entonces, fíjense que, como dijimos anteriormente, cada configuración de esta, yo la puedo representar en cuánto, con un espacio CDN, ¿no? Esto toma O de CDN para representar a C, ¿no? Exacto, entonces yo quiero crear una fórmula por ahí, ¿no? Con las grafos de configuraciones, que me dé true siempre y cuando entre 6 y C' haya un solo paso. Entonces fíjense que si yo creo esta fórmula entre 6 y C', yo podría crear una fórmula gigante, digamos que desde C start, C1, C2, hasta C accept, ¿no?
Entonces ahora yo lo que podría crear es una fórmula booleana entre estos dos, una fórmula booleana entre estos dos, una fórmula booleana entre los siguientes, y así hasta el último, y hacer un AND de todas ellas, digamos que sería un camino en el grafo de configuraciones, ¿no? Entonces, eso me daría una fórmula que si esto da true, existe un camino desde start hasta accept. Entonces eso me diría si algo pertenece o no al lenguaje original. Si en el grafo de configuraciones es un camino desde start hasta accept. Y lo estoy representando como una fórmula cuantificable booleana. ¿Ok? Ok, vamos a ir paso por paso. Primero que nada, veamos que si yo tengo un nodo de grafo de configuración y este es, digamos, el estado inicial, y yo quiero llegar al estado final, que es QAccept, digamos, esto que está acá es un camino, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, si este camino tiene n pasos, ¿cómo yo puedo dividir ese camino en dos? Yo puedo agarrar un nodo intermedio que está acá, ¿verdad? Y busco, en lugar de buscar un camino de tamaño n entre QStart y QInicial, yo puedo buscar un camino de tamaño n medios, desde QStart a este Q intermedio, y otro camino de tamaños n medios, desde este nodo, vamos a llamarlo intermedio, hasta el QAccept. Es decir, un camino de tamaño n yo lo puedo separar en dos, ¿verdad? Digamos que esto es el techo de n medios, pero vamos a asumir por ahora que el camino tiene un tamaño de la forma 2 a la i, de tal manera que siempre hay una mitad exacta. ¿Ok? Para algún. O sea, inicialmente digamos que es 2 a la n, luego eso se divide en dos el camino, 2 a la n menos 1, y entonces si yo puedo dividir un camino de tamaño n en dos caminos de tamaño n medios, y de la misma forma yo puedo dividir estos dos caminos en otros caminos de tamaño n cuarto, y aquí lo mismo, tamaño n cuarto hasta este nodo, y hasta este nodo también de tamaño n cuarto. Entonces, ¿se entiende la idea de cómo es el divide and conquer acá? Un poco sí, Sí. sí. Ok, entonces yo lo que quiero hacer, ok, va a ser crear una fórmula. Vamos a tener muchas fórmulas, varios niveles de fórmula, donde phi de n de c a c' es igual a 1 si existe un camino de tamaño n entre c y c'. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo, con la idea que les acabo de dar, definir qué es phi de n entre c y c'? Pensando en phi de n menos 1. Si existe un camino de tamaño n entre c y c', es porque existe entre ellos dos un c bi'prima, ¿verdad? Cada que hay un camino o una fórmula de n menos 1. Bueno, vamos a decir que es un camino de tamaño i, como para ponerlo igualito que en el libro. Aquí tengo camino, perdón, esto es un camino de tamaño 2 a la n, entre c y c'. ¿Ok? Y entonces, un camino de tamaño 2 a la n, yo lo puedo formar con dos caminos de tamaño 2 a la, perdón, de tamaño 2 a la i, con dos caminos de tamaño 2 a la i menos 1, ¿verdad? Entre c a c bi'prima, y un camino de tamaño i menos 1 también, de 2 a la i, 2 a la i menos 1, exacto, entre c bi'prima y c'. Entonces, fíjense que aquí yo estoy representando, digamos, la fórmula de un camino de tamaño 2 a la i como dos fórmulas, ¿verdad? De un camino de tamaño 2 a la i menos 1, asumiendo que existe una configuración intermedia. Entonces, de esta fórmula ya empezamos a agregar cuantificables, ¿verdad? Cuantificaciones a la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Donde cuál sería
el caso base, bueno, el caso base es, por ejemplo, cuando ya tienes phi 0 entre C y C'. Esta fórmula es un 1 si llegas de C a C' en un solo paso. Eso es todo. Eh, ¿Cuál es el problema con esta fórmula que tenemos acá arriba? ¿Cuál es el problema con esa fórmula? O sea, fijémonos que estamos ya representando un camino como una fórmula cuantificable booleana, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que cumplir yo para reducir cualquier lenguaje que esté en PSpace a TQF? Que esa reducción tiene que ser en tiempo polinomial, ¿verdad? ¿Sí? Para demostrar que TQF es PSpace hard. ¿Cuál es el problema con esta fórmula que está aquí? Si yo reduzco la instancia de esa manera, ¿ustedes creen que la reducción es polinomial? No. No, porque cada vez yo agrego dos cosas más a la fórmula, ¿no? Entonces, esto crece exponencialmente. Sí, la fórmula va creciendo exponencialmente, cada nivel que yo bajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para hacer esa fórmula mejor? Mejor en el sentido de que no me va a crecer exponencialmente. Creo que este es el paso más complicadito, para ver si alguien lanza una idea. Le voy a dar un minuto para que lo piensen, si no, continúo. La idea es cómo modificar esa fórmula de tal manera que no me crezca de manera exponencial. Donde exponencial significa que aquí o sea, ¿qué pasa? Esto es una recursión, ¿no? Entonces, digamos que esta recursión va desde i. F de i es igual, digamos, a 2 veces f de i. Ese va a ser el tamaño, 2 veces f de i menos 1. Entonces, digamos que f de i es el tamaño de la fórmula en la recursión i. Y obviamente ese tamaño va a ser 2 veces el tamaño que tenga la fórmula en la recursión y menos 1, ¿no? Entonces fíjense que simplemente tú vas expandiendo, esto es 2 de f i menos 1, que es igual a 2, perdón, a 4 f de i menos 2, y así sucesivamente. Entonces esto crece como 2 a la n, ¿no? Entonces el problema es que aquí estamos utilizando dos fórmulas recursivas hacia abajo, ¿no? Entonces la idea sería, ¿qué puedo hacer yo para usar una sola fórmula de un nivel más bajo y no dos? Eso es lo que hay que encontrar.
¿Alguna idea? Si no, en lugar de usar existe, pues va por ahí los tiros. O sea, en lugar de usar una fórmula, pueden utilizar más cuantificadores, por ejemplo. Tiene que ver mucho con lógica simbólica. Fíjense que esta fórmula que yo coloqué acá arriba, ¿verdad? La podemos representar de otra manera. Podemos decir que phi sub i de c a c', ¿verdad? Puede ser igual a lo siguiente. A que exista, porque esto me hizo zoom otra vez, ¿qué le digo? Ok, voy otra vez. A ver. A que exista un c bi'prima, para que para todo, llamamos a la primera variable n1 y para todo n2, ¿ok? Vamos a tener la siguiente fórmula. N1 es igual a C y N2 es igual a C bi'prima, ¿ok? O N1 es igual a C bi'prima y N2 es igual a C'. Esto implica que existe un camino de tamaño i-1 entre N1 y N2, ¿ok? Entonces, otra cosa que hay que demostrar acá es que esta fórmula no es, o sea, fíjense que aquí yo estoy utilizando cuantificador acá, un cuantificador acá, un cuantificador acá, un igual, o que pueden verlo como una equivalencia si quieren acá. Y obviamente esto tiene que tener una cara de una fórmula, pero estas son igualdades, esto ustedes lo pueden transformar con lógica simbólica a AND y OR también. Tienen que encontrar fórmulas que sean equivalentes a eso. Pero fíjense que ya yo solo estoy llamando una vez más a una fórmula en el nivel de recursión siguiente. Entonces, fíjense que la idea es que es nada, sustituir una de las llamadas que tenemos anteriormente por dos variables, donde N1 y N2 pueden tomar el valor ya sea inicial o final del camino, donde N1 puede ser C' o N2 puede ser también C'. Entonces los roles cambian. Y si N1 es igual a C y N2 es igual a C', eso tiene que implicar que existe un camino entre N1 y N2. Y si N1 es igual a C' y N2 es igual a C', entonces eso también tiene que implicar que existe un camino en la siguiente recursión entre N1 y N2. Entonces fíjense que es una manera bastante inteligente de reescribir esa fórmula cuantificable. Esto ustedes lo pueden ver en el libro. Se puede transformar a Prenex, que significa fórmula donde todos los cuantificadores están pre de la fórmula. O sea, esta fórmula yo creo que me queda al final y esto que está aquí yo creo también que me queda al final y los cuantificadores al inicio. Entonces, eso es lo único que hay que demostrar. Pero lo bueno es que mediante esta definición de la fórmula, yo puedo obtener que el tamaño final de la fórmula es entonces, tamaño de phi de i es menor o igual a una vez el tamaño de phi de i menos 1, porque aquí está phi de i menos 1, ¿no? Más o de s de n, ¿ok? ¿Por qué o de s de n? Porque, exacto, cada configuración, acuérdense que yo lo puedo escribir ¿cómo se llama? Con, con, o sea, con el estado donde está la máquina de Turing en un momento
y los valores escritos en las cintas. Entonces eso me toma espacio CDN. Entonces la fórmula phi de i yo la puedo transformar en una fórmula de CI menos, el tamaño sería menor o igual al tamaño de una fórmula en el siguiente nivel de recursión y lo que me tomaría cada una de las configuraciones de escribirlas, ¿no? Simplemente esta recursión es menor o igual a O de S de n al cuadrado. Exacto. Y lo único que quedaría como trabajo extra es llevar esa fórmula a Prenex, pero eso te toma una cantidad de variables o cuantificadores constante porque no dependen en nada de las variables, ¿ok? De las variables originales del problema. Entonces es una constante. Y bueno, así tú demuestras que tú puedes reducir de una manera eh, polinomial de un lenguaje cualquiera L mediante uso de grafo de configuración a el lenguaje TQVF. ¿Sí? Entonces simplemente el Sí, truquito lo hace escribir la fórmula de esta manera. ¿Alguna pregunta? creo que todo bien. Igual es como que leer eso con calma. Ujú. Sí, ¿no? Bueno, hasta aquí era el contenido de hoy. La clase que viene vamos a continuar con otras cositas. A ver, ¿qué tengo acá? Vamos a ver un lenguaje que es en el completo, me parece. Sí, exacto. Vamos a ver un lenguaje que es NL completo y, o sea, hay que definir primero qué es completitud en NL, obviamente, porque es un poco distinta. Y con eso vamos a terminar este capítulo de complejidades en espacio. Así que hasta aquí llegamos hoy. Si no tienen ninguna pregunta, pues hasta aquí llegamos. De Bueno, momento todo bien. si no, entonces nos vemos en la próxima clase, igual la semana que viene. Si tienen Ok. alguna pregunta de cualquier cosa del examen o algo, háganmelo saber, capaz lo podemos aclarar, no sé, pronto, por el mismo grupo, la semana que viene, como sea. Como siempre, utilicen los viernes para leer todo esto del libro, procesarlo un poquito más y entender un poquito todo. Sobre todo esta demostración al final que me parece que es bastante bonita, cómo se transforma una fórmula de una en la otra. Y, y que la reducción termina siendo una exponencial, sino lineal, por el uso de cuantificadores, lo cual es un arte prácticamente. En fin, ¿no? Hasta aquí llegamos. Gracias, profe. Hasta luego. Chévere. Nos vemos.